Mari Pulamuen, Mari Compuche, Compuñaña, bienvenidos a Muley Zungu, el informativo de Walkington TV. Comenzamos la semana, comenzamos la jornada del día lunes 15 de julio con mucha información, muchas novedades, así que lo invitamos a que se quede allí del otro lado de la pantalla por alrededor de una hora aproximadamente. Este lunes se llevó a cabo la firma del acuerdo específico entre la Fundación INVAP y la Municipalidad de Bariloche que permitirá la realización de 3 emprendimientos productivos: gestión integral de residuos forestales urbanos, elaboración de estufas eficientes y sistemas de construcción térmicas eficientes. Unas 40 personas de 3 cooperativas sociales comenzarán este año una prueba piloto para reutilizar los residuos forestales que se generan aquí en la localidad para crear pellets y chips y además fabricar estufas sustentables como parte de un programa de gestión de residuos. El convenio se enmarca en un proyecto que tenemos desde hace ya 2 años, que está financiado por BID Lab, que antes se llamaba FOMIN, que es la rama del BID que financia organizaciones privadas. Y el proyecto apuntaba a entender cómo se podía utilizar los residuos forestales urbanos como combustibles para calefacción. Inicialmente nuestra idea era ser un complemento del Plan Calor y nada más, pero realmente con la cantidad de residuos forestales urbanos que se producen en Bariloche, si lográbamos tener una propuesta que utilizara la mayoría de esas 50.000 toneladas por año que se producen, que es un montón de residuos forestales urbanos, podíamos pensar en algo que fuera un poco más allá del Plan Calor, simplemente. Y lo que propusimos es la creación de 3 emprendimientos, 3 unidades productivas, 3 plantas, fábricas, que van a procesar el material de residuo forestal para hacerlo apto para quemar en estufas que se van a construir en un segundo emprendimiento, y finalmente se van a construir paneles para que se puedan aislar las viviendas para mantener el calor que se genera dentro de las casas. Estos emprendimientos van a estar operados por cooperativas de trabajo de la ciudad, y la idea es que cualquier vecino que quiera encontrar una solución accesible y sostenible para calefaccionar su hogar pueda acceder a la tecnología de las estufas y pueda comprar el combustible en estos emprendimientos, y también ser un complemento del Plan Calor para que a través de estas estufas se pueda usar el residuo forestal como combustible. Para la puesta en funcionamiento de este convenio, ¿estos 3 emprendimientos ya tienen el espacio adecuado, digamos, para funcionar? El convenio justamente es eso, es la cesión del espacio por parte de la municipalidad de un predio que está vecino al vertedero, al centro de residuos urbanos municipales, le llaman ahora, vecino al vertedero, donde instalar una planta productiva, 3 plantas, 3 unidades productivas. El aporte de la municipalidad es el terreno, la provincia aporta los materiales para construir estas fábricas, estas 3 fábricas. El BID Lab, a través de la Fundación INVAP, va a pagar la mano de obra, vamos a contratar cooperativas de trabajo para construir este edificio, este espacio para que funcionen los emprendimientos. Los materiales los aporta la provincia, como dije, y finalmente el equipamiento interno se hace a través de un aporte, que también firmamos hoy el convenio para ese aporte, del Ministerio de Salud y Desarrollo Social de Nación, que pone los fondos para comprar la maquinaria. Más allá del objetivo que tenga, digamos, estas 3 plantas, ¿en qué otros beneficios, digamos, trae para Bariloche, para la ciudad? Bueno, para nosotros es una manera primero de demostrar que la modalidad de trabajo que nosotros proponemos, que es encarar proyectos complejos con una estructura compleja que vincule actores que a veces no hablaban entre sí,
actores, gente que tiene que ver con la industria forestal, gente que tiene que ver con las cooperativas de trabajo, la gente de los barrios que nos dice qué necesita para poder calefaccionarse, la municipalidad, la provincia, nación. Nosotros creemos que problemas tan complejos como el de la posibilidad de que todas las personas tengan acceso a una calefacción eficiente y saludable para sus hogares, solamente se puede abordar de esta manera. Los trabajadores del Sanatorio del Sol y el Gremio de la Sanidad, ARTSA, anunciaron en conferencia de prensa la continuidad de las medidas de protesta. Este miércoles 17 se concentrarán en el monolito para visibilizar la crítica situación que viven 185 empleados y 90 médicos. Llevan ya 70 días de conflictos en el Sanatorio del Sol y los trabajadores no cobran su salario desde el mes de mayo. El día miércoles 17 a las 10 de la mañana vamos a estar llevando la protesta hacia la zona del monolito. Convocamos a todas las organizaciones sociales, a todos los gremios, a toda la comunidad en general a que nos acompañe en esta lucha. No hemos tenido respuestas de la empresa ni del gobierno para destrabar esta situación. Somos 185 familias que estamos en el conflicto, alrededor de 90 médicos que no están en relación de dependencia, pero son nuestros compañeros. La situación es muy complicada, necesitamos de toda la sociedad para que se pueda lograr algo, ¿no? No entendemos por qué el doctor Negri sale a hablar a uno de los medios y dice expresamente que se reunió con Genuso Mazzoleni, que es el dueño del hospital privado regional, y un gerente de ese mismo hospital. No entendemos por qué. La verdad que es esa. Nosotros vemos día a día cómo se van yendo médicos del sanatorio, cómo se está devastando cada sector del sanatorio. Así que lo que entendemos los trabajadores y trabajadoras del Sanatorio del Sol es que están entregando el sanatorio en manos a alguien. Pero la empresa González Robinson, ¿qué les ha dicho? Él heredó las acciones que tenía su padre como médico. Según él, el estatuto no lo habilita a ser socio de la empresa, del sanatorio, pero nosotros entendemos que al heredar acciones, él tiene que tener alguna responsabilidad sobre esas acciones. Así que él no ha dicho nada, él ha presentado papeles o documentación que le ha pedido la provincia para el crédito al cual la provincia estaría otorgando, pero también entendemos que desde la provincia también ponen trabas para no adquirir este crédito. ¿En provincia han hablado también de algún aporte directo a los trabajadores para suplir la falta del salario? Se ha hablado, pero necesitan la firma de los socios del sanatorio, a los cuales los socios se niegan a firmar dicho documento. Primero y principal, lo que se está haciendo acá es un manejo sumamente irresponsable por parte de los empresarios y del Estado, donde los ponen a ellos como que tienen que, digamos, dimes y diretes todo el tiempo de que se dijo, no se dijo, se necesita una firma, se necesita de determinadas documentación, y lo único que hacen es dilatar y llevar esto cada vez a la incertidumbre más grande. Lo que nosotros queríamos confesar acá como miembro y representante de CGT en Sanidad es, nosotros ya hemos agotado todas las instancias de diálogo y estamos sumamente agotados de todo este transcurso del conflicto. Llevamos más de 70 días, digamos, el Estado no puede ser oído sordo a lo que está pasando. Yo personalmente sé que cuando el Estado ha querido ha sacado los subsidios, caso de frigorífico Arroyo, caso de subsidio al transporte, que me parece muy bien, pero seguir, digamos, esto de falta una coma, falta un sello, falta lo que sea, y después es responsabilidad tanto del socio, de los socios, de todo el directorio, del apoderado, de encontrar la solución a esto, y no los compañeros que están en la calle sufriendo una situación crítica en todo sentido. Me parece que acá tiene que aparecer el Estado, mismo lo hablábamos el otro día, cualquiera de ustedes, los colegas periodistas que se tengan que atender a través de las obras sociales y demás, hoy se va a priorizar primero las obras sociales, las prepagas, el turismo. ¿Qué va a pasar si alguno de nosotros o nuestros abuelos,
los monotributistas, los compañeros de la CETEP se tienen que atender. Esto es un problema mucho más grave que el que realmente se lo quiere hacer ver del otro lado con que un préstamo de 10 millones de pesos va a solucionar el problema de fondo. El problema de fondo es que el Estado se haga presente y se haga responsable con 185 familias que están prácticamente ya en la calle, porque no le están dando ningún tipo de respuesta. Acá todo el tiempo es, bueno, porque falta, porque no me entregó, se hacen escenas en los medios donde se entrega documentación, se los utiliza a los compañeros. Acá esto tiene que dar una solución urgente, acá tiene que haber un ministro de salud, un secretario de trabajo, el mismo gobernador que tiene que llamar y decir, esta es la solución, porque si no seguimos dando vueltas sobre lo mismo, en definitiva respuestas no hay ninguna, porque todos me dijeron y las respuestas no aparecen. Más información aquí en Muley Zungu. El diputado nacional Sergio Whisky ponderó al candidato a la intendencia por la Alianza Bariloche por el cambio, el señor Santiago Palmeiro, y destacó la decisión del presidente Mauricio Macri de abrir el espacio pese a las diferencias, junto a Sergio Pichetto. Whisky consideró que el país está en un proceso histórico nacional donde se va a reelegir un presidente que no es peronista, que va a terminar su mandato, vamos a tener un candidato a vicepresidente rionegrino, así que tenemos un contexto histórico muy importante y eso primó para que se dé el acuerdo en Bariloche. Santiago Palmeiro, que es nuestro candidato, es una cara nueva para la política, no solamente una cara nueva, en general decimos cara nueva, pero hay actitud, forma de pensar, forma de mirar, discursos más frescos, así que una lista de todos, gente que por primera vez va a competir en una elección, así que nosotros la vemos con mucha expectativa, con mucha expectativa de crecimiento, así que la vemos en esto que estábamos hablando de complejidad, como todo sistema complejo, la vemos como una oportunidad para nuestro espacio. ¿Whisky costó llegar a un acuerdo de un candidato único junto con el radicalismo? Sí, costó, pero se llegó, y eso tiene un valor para nosotros enorme, porque además los negociadores son ellos mismos que hicieron toda la experiencia de la negociación, hicieron un crecimiento grupal muy importante y me parece que eso también es lo rico del proceso de las negociaciones. ¿Hubieran querido que en estos 4 años hubieran conformado una plataforma un poco más fuerte como para llegar a las elecciones? Sí, obvio, pero bueno, es lo que somos, es lo que tenemos y es lo que hemos logrado. Nos costó mucho porque la mayoría estamos en gestión. Estar en gestión y estar en el armado institucional para tener una plataforma más potente exige un trabajo bastante paralelo que nosotros no lo pudimos dar, pero bueno, se llegó, se acordó, lo macro dominó, es decir que estamos en un proceso histórico nacional donde se va a reelegir un presidente que no es peronista, que va a terminar su mandato, vamos a tener un candidato a vicepresidente que es rionegrino, va a ser el segundo vicepresidente de la Nación que puede ser rionegrino después de Guido, así que tenemos un contexto histórico muy importante en una situación compleja argentina y entonces me parece que eso primó para que se dé la solución de acuerdo en Bariloche. ¿Considera que las PASO pueden incidir en una elección tan local como la de Bariloche? Sí, ayuda. Ya no hay sistemas cerrados. Nosotros nos incide lo que sucede con China, con Estados Unidos. Imagínate si una elección nacional que está en todos los medios, que está todos los días vos escuchando o leyendo o hablando, los cafés, las charlas en las casas, se habla de la polarización que hay a nivel nacional, obviamente que las PASO, esa discusión va a estar también en la local. ¿No cree usted que en lo local se ven más los problemas locales y cómo actúa cada intendente más allá del nivel nacional? Sí, pero te termina dominando no es el 100%, pero domina mucho la discusión de un proyecto nacional, y más cuando las fechas son muy cercanas. Cuesta mucho pensar en sistemas aislados. Creo que va a impactar, obviamente que al vecino que tiene su calle con pozo va a pensar en los pozos, pero no va a dejar de pensar también si está alineado o no está alineado con algún proyecto que ellos quieran apoyar a nivel nacional. Y el tema de la basura, el tema de que la casa esté calefaccionada, como vimos estas casas que estamos viendo sustentables, obviamente que piensan en eso y o se quejan o disfrutan de una solución que el Estado le pudo dar con una política como esta, con una política muy virtuosa donde no solamente se crea conocimiento, sino que ese conocimiento se va hacia un lugar de construcción de átomo social, que son las instituciones, y ahí me parece que tiene la fortaleza de este tipo donde el actor clave
que es el que el usuario está involucrado en la solución. Me parece que acá también se construye una política diferente y nosotros estamos muy satisfechos de estar participando. Sergio, a nivel nacional consideran que o apuestan a que la paz cambiaria sea determinante en el resultado de las PASO y eventualmente en las elecciones en octubre. Ayuda mucho la paz cambiaria, pero a ver, el votante no solamente vota porque el dólar esté quieto o porque la inflación baje, o porque su situación económica esté peor o mejor, vota por muchas cosas. Y una de las cosas que también se juega en Argentina es lo de la institucionalidad, donde el INDEC te diga la inflación es esta y vos les creas, aunque a nosotros como funcionarios nos duela, pero es la realidad. O que te diga la gente que de la tragedia de Once hoy está preso, empresarios, funcionarios, donde los que hicieron el desfalco de la obra pública estén presos, donde el narcotráfico se esté combatiendo. Digo, todo eso se juega. Ojalá fuera lineal, como decía recién la ingeniera nuclear Verónica, decía ojalá fuera un sistema lineal. La gente elige dentro de un contexto y donde el pozo en la calle de ese vecino o el perro suelto que lo mordió también influye. Entonces hay una cantidad de cosas por las cuales la gente decide y después está lo emocional. ¿Le gustás o no le gustás al electorado? Y decir, ¿tiene empatía con vos o no? Así que hay tantas variables que no podemos manejar que es complejo. Y después, bueno, uno va viendo cómo se va comportando la economía, que ayuda mucho. Momento de irnos a la información en el ámbito nacional. Se realizó el primer plenario de trabajadores de la vía pública en la sede del barrio de Constitución de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, la CETEP. El objetivo fue sentar las bases para conocerse y luchar de forma colectiva. Allí, vendedores ambulantes, artesanos, artistas y feriantes, entre otros, discutieron sobre cómo enfrentar la criminalización y cómo mantener su trabajo. Compartimos el informe de Barricada TV. Podamos producir y comprar colectivamente para que toda la tenencia sea colectiva y que sea irrefutable nuestro ser trabajador, trabajadora de la economía popular. Hoy nos encontramos en el primer plenario de los trabajadores y las trabajadoras de la vía pública. Creemos que es un espacio importante para reflexionar, para discutir todo lo que nosotros y nosotras venimos vivenciando como trabajadores del espacio público, pero prácticamente es intercambiar experiencia, conocernos, fortalecernos también, para justamente eso, ¿no? Para ver qué camino queremos seguir tomando, cómo hacemos para que nuestros compañeros y compañeras conozcan sus derechos como ciudadanos. Sabemos también que es una rama de la economía popular que es compleja, y es compleja porque tiene que ver con que la mayoría, muchos de nosotros somos migrantes, por ejemplo. Después de haber hecho un lindo y un hermoso recorrido, digamos, con todos los grupos que componen al sector, realizando preencuentros de formación política sindical bajo la consigna los trabajadores de la vía pública y sus derechos. Desde allí hemos encontrado un sinfín de inquietudes de los trabajadores. Nosotros decimos que hay un tridente que amenaza la vida de cada trabajador, de cada trabajadora, que se compone por una pata del gobierno que nos señala como delincuente permanentemente, espacio público, la policía, que nos corre, nos decomisa y nos roba la mercadería, y un sector del Poder Judicial en conjunto con los medios de comunicación que se encargan de hacer efectiva esa criminalización, y tristemente una porción de la sociedad que aplaude cuando cada vendedor, cuando cada vendedora, cuando los manteros, los feriantes son desalojados. Nosotros estamos en la Comisión de Comunicación porque creemos importante que veamos cuáles son las formas en cómo nos comunicamos dentro de la organización y fuera de la organización como rama. Por ejemplo, dicen usamos el WhatsApp, y sabemos que el WhatsApp ya no es tan seguro, no es un medio tan seguro para comunicarse como para hacer cosas como organizaciones. Entonces, ¿qué otros medios tenemos nosotros para comunicarnos? Una de las comisiones es legales, donde vamos a conocer nuestros derechos, el protocolo de seguridad, etcétera, etcétera. Otra comisión es comunicación, que ya lo vengo explicando.
Otra comunicación es territorialidad, que tiene que ver con los actores sociales y políticos que encontramos en nuestro territorio, cómo nos vinculamos con estos, que son importantes tenerlos de aliados, quiénes son nuestros aliados. Naturalmente los trabajadores que son expulsados de la fábrica o que se han quedado sin la posibilidad de realizar una changa, terminan en la calle vendiendo lo que han producido, digamos, o viendo qué tienen en su casa en desuso para poder ponerlo a la venta o poder comprar algún producto y poder revenderlo, y aquellos que tienen el oficio poder artesanalmente producir un producto y ponerlo, digamos, a la venta. El problema, digamos, que tenemos es que el gobierno tiene una perspectiva, una mirada del sector muy criminalizadora, que hace que cada trabajador hoy en la calle se encuentre realmente, como decimos, con su vida amenazada. Entonces, desde hace un tiempo, ante el avance, digamos, del gobierno y de estos grupos económicos sobre el espacio público, naturalmente los trabajadores de la vía pública fueron encontrando distintas formas de organización, poniéndole un nombre, construyendo sus propias referencias y dando pasos importantes, como por ejemplo sumándose a CETEP como el sindicato de los trabajadores de la economía popular, y desde allí nosotros lo que hacemos es intentar abrir espacios que tengan que ver con la formación, con la contención, con tratar de elevar la conciencia social, política, de manera que cada trabajador pueda entender por qué está en este lugar del mapa, por qué se ha transformado en el último eslabón de los trabajadores, un eslabón muy débil, que hoy viene siendo avasallado, digamos, en todos sus derechos. Felay Pulamuen, vamos a una breve pausa aquí en el informativo y continuamos con más novedades. Inicio de espacio publicitario. Astronauta. Científica. A mí me gustaría ser apicultor. Un casco para poder respirar y un traje para protegerme del espacio. Unos anteojos para hacer experimentos y un guardapolvo. Un traje especial para que no me piquen las abejas. Igual, yo no le tengo miedo a las abejas. Hoy, mañana y siempre. Prevenir es un trabajo de todos los días. 28 de abril, Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. Nos encontraremos con servicios y productos que se ofrecen por parte de lugareños en sus variados paisajes, desde la precordillera a la estepa patagónica. Somos rastreadores, buscadores de historias y vivencias de nuestra gente de montaña. La poda anticipada es un compromiso colectivo. Trabajemos para prevenir cortes por la caída de ramas y árboles. La poda cercana a las redes eléctricas puede evitar posibles cortes de energía. Cortemos a tiempo. Facundo es profesor de educación física y escalador. Vive en Bariloche. Hace mucho tiempo que los mapuches conocen y cuidan estas montañas. Ellos no son terroristas. Fin de espacio publicitario. Segundo bloque de Muley Zungu, donde hay novedad, donde hay noticias, cómo se traduce al castellano. Continuando con más información, el servicio de emergencia del Hospital Ramón Carrillo, de aquí de la localidad, obtuvo la aprobación de la Sociedad Argentina de Emergencia, que tiene como fin
alcanzar la mejor calidad en la atención de la salud a través de la capacitación y formación de los profesionales involucrados en servicios de guardia y en el área prehospitalaria. El Hospital de Bariloche es el primero de la provincia en recibir esta acreditación, tras un arduo proceso que contó con el apoyo y acompañamiento del ministro Fabián Sgay y la Coordinación de Emergencias y Desastres Sanitarios de Río Negro. Certifica la división emergencias para, como digamos, en una función académica, para que los docentes pertenecientes a esa sociedad puedan dar algunas materias, algunas cursadas de la especialización en emergencias que se puedan desarrollar acá. Esto tiene que ver con digamos, con el recurso humano, el equipamiento y los protocolos de actuación que se encuentran presentes, el número de ambulancias, bueno, varios requisitos que hacen a la mejor calidad de atención en la división de emergencias. ¿Cómo fue este proceso? En este proceso las doctoras Estalles y Mulder, que están a cargo de la división emergencias, la doctora Estalles es la jefa de la división emergencias y la doctora Mulder coordina también el servicio de emergencias, han certificado distintas pautas, como decimos, en cuanto al recurso humano, al personal profesional, de enfermería, médico y el resto del personal auxiliar, en cuanto también a la presencia de un sistema de clasificación de riesgo que permite un mejor acceso a la guardia, a la presencia del aumento en la demanda espontánea, a los protocolos de actuación en las patologías de emergencia, al mejor uso, el uso más eficiente de las ambulancias, además que se aumentó también el número de ambulancias. Todo eso certifica una mejor calidad de servicio, un mejor acceso al sistema y permite que esta sociedad avale a la institución y venga o cumpla ciertos estándares de excelencia para poder venir a dar estas actividades académicas acá. Pasamos a otra nota, otra información. Maquinando es una empresa social de salud mental que forma parte de la 6ª edición de Uniendo Tramas, que se realiza hasta el día 27 de julio en el SCUM de Villegas y Moreno. El proyecto actualmente funciona en el Centro Cultural y Comunitario Camino Abierto, ubicado en Misiones 75. Maquinando está integrado por 8 personas que confeccionan bolsas reutilizables. También realizan serigrafías para estampar los diferentes productos textiles que elaboran. Sí, Maquinando es una empresa social, como dijimos, que funciona en Misiones 75, dentro de Camino Abierto, que es la institución que depende de salud mental del hospital. Es un salón cultural. Y allí se realizan talleres y bueno, Maquinando es un taller, empezó como un taller pero terminó siendo una empresa social en la cual los 8 socios que somos tenemos participación en las asambleas y bueno, cuando hay entrada de dinero se reparte según las horas trabajadas, la dedicación al trabajo que se ha puesto, así que y realizamos bolsas de friselina así para un negocio que tenemos, entregamos hace años allí y nos va muy bien con eso. También hacemos bolsitas para la mesa 6 de septiembre, unas bolsitas para autos que ellos entregan como souvenir en distintos eventos. Tenemos unas bolsitas para autos también que hacemos más artesanales, les agregamos lavanda, esa
llaman mucho la atención para los turistas y eso. Así que hemos hecho también unas pecheras, unos delantales, estamos haciendo ambos, que son los uniformes para personal de sanidad, enfermería y eso, escuela de enfermería también. Y bueno, estamos haciendo unas pantuflas que bueno, investigamos distintos materiales para esta exposición. Eso no salió como esperábamos, pero buscamos hacer mochilas, un modelo sencillo que bueno, tiene cierta salida también. Gloria, ¿hace cuánto tiempo vienen ya trabajando con este proyecto? Y hace unos 8 años más o menos, y había empezado en realidad como algo diferente, ¿no? Porque nació de un taller que se llamaba Mostrando la Hilacha, que bueno, ahí se reciclaba material textil, digamos, paños que desechaban los negocios por alguna falla. Entonces nosotros aprovechábamos y lo cortábamos así como un hilo continuo, hacíamos ovillos y después tejíamos carteras, alfombras, agarraderas, distintas cosas, ¿no? Y después fue surgiendo la idea de a poco, ¿y por qué no tener alguna máquina, empezar a coser, hacer una empresa textil que tuviera una salida laboral? Fuimos golpeando puertas y bueno, pasó algún tiempo y se dio la oportunidad y empezamos. Bueno, entendemos que también Maquinando surgió como proyecto para reforzar, ¿no?, la autoestima y también la generación de lazos sociales, ¿no? Sí, 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 claro que sí, y eso ayuda un montón, te digo, porque algunas, por ejemplo, no tenían ni idea del manejo de una máquina, y bueno, las que sabíamos un poquito más fuimos enseñando y bueno, fue fantástico ver cómo iban disfrutando del aprendizaje, ¿no?, cuando iban logrando cosas. Buenísimo. Usted puede ver los productos que expone Maquinando y también otras producciones textiles que se están exhibiendo allí en el SCUM de Villegas y Moreno. En la conferencia de prensa de este lunes, los dirigentes gremiales señalaron que el Sanatorio del Sol sigue atendiendo de manera normal con el gran esfuerzo de los empleados que no cobran su sueldo hace meses y que se encuentran ahora también con el faltante de insumos y medicamentos. Advirtieron el grave problema sanitario que se generaría en Bariloche si el sanatorio cierra o si deja de atender, especialmente por las 40 camas de internación que suma al precario sistema sanitario de la ciudad. Las autoridades del Sanatorio del Sol hasta el momento no han ofrecido respuestas de solución para los trabajadores y el 20 de mayo pasado no asistieron a una audiencia de parte convocada por la Secretaría de Trabajo Provincial. Vamos a transmitirle esto a todos los compañeros porque si esto se termina cayendo, digamos que hay responsables y no son los trabajadores, no somos nosotros. Nosotros lo venimos avisando hace 70 días que esto va a pasar. Y va a quedar Bariloche con 40 camas menos. Si no les importa a los trabajadores, por lo menos que les importe la emergencia sanitaria. Porque esto es muy, muy grave. Y vuelvo a repetir, no es responsabilidad de los trabajadores. Es responsabilidad del empresariado irresponsable y de un Estado ausente. Que a costa de los trabajadores sigue haciendo que esto funcione. El sanatorio sigue abierto, pero no por los socios ni por el apoderado, por los trabajadores que siguen sosteniendo la estructura de las camas. Solamente quería decir eso porque si no entramos en esto de la firma, quién firmó, quién no firmó. Acá el que tiene que aparecer es el Estado y el empresariado, no los trabajadores. ¿Cuántos socios son? La verdad que todos se tiran la pelota, pero acá hay un tal doctor Negri,
está el apoderado que ha aparecido en todas las reuniones y demás, apareciendo ahí con las manifestaciones nuestras, haciéndose como que es un trabajador más, y él no es un trabajador más. Miguel González Robinson. ¿Sí? Acá él tiene que ir a buscar y pagarle a los compañeros lo que se les debe y dejar de hacer esas escenas en los medios que la verdad que ya son patéticas. La verdad que eso es una revés, es un problema de la empresa y es un problema de, digamos, netamente ellos con tal. Acá lo que nosotros priorizamos es que los compañeros cobren lo que les corresponde y lo que ya trabajaron, porque si no seguimos entrando en esa situación de qué es lo que se cree de ellos. Y la verdad que como no aparecen, se los ha citado una audiencia en la Secretaría de Trabajo, no fueron, ninguno se hace responsable, acá ninguno aparece, y la verdad es que ya es desesperante. Y el miércoles pedimos a la sociedad que nos acompañe, porque todos, en algún momento, digamos, de nuestra vida, lamentablemente, o para cuestiones buenas o para cuestiones malas, tienen que pasar por el sistema de salud. Y hoy el sistema de salud, como por suerte no se lo necesita mucho de los compañeros, no lo están necesitando, pero cuando lo necesitamos se van a dar cuenta que hoy el sistema está colapsado. Si ya estaba colapsado antes, hoy con 40 camas menos, con los compañeros sosteniendo el sistema, el otro día en una asamblea planteaban, no hay medicamentos, no hay insumos, digamos, tales, digamos, ya no es crítico, ya es caótico lo que está pasando de adentro, la gente esperando ahí y se sostiene solamente por los trabajadores. Después acá, durante años les ha ido bien y hoy los quieren hacer, como muchos de los empresarios de Bariloche, los quieren hacer partícipes en las pérdidas, como que son responsables de esto, y ellos han ganado mucho. El Sanatorio del Sol durante muchos años ha estado, digamos, arriba en lo que tiene que ver en materia de obras sociales, en lo que tiene que ver en materia de prestaciones, y hoy, digamos, lo que hacen es, bueno, como no paga este, vamos todos a cobrarlo, y la realidad es que ir a cobrar no es responsabilidad de ellos, es responsabilidad del directorio, del apoderado y del Estado, que tiene que hacerse presente hoy. Si hoy tenemos un accidente grave, como sería un vuelco de un colectivo de turistas, Bariloche no tiene camas para esas 30 personas que necesitarían atención. Entonces tendrían que derivarse al Bolsón, a Villa La Angostura. Imagínense sin las 45 camas del Sanatorio del Sol. Eso sería un caos, de verdad. Nosotros entendemos toda la situación del país y vemos que acá también se está buscando un monopolio. Vuelvo a repetir, nosotros no entendemos qué hacía el presidente de la sociedad del Sanatorio del Sol junto con Gustavo Genuso y Mazzoleni en una reunión. Lo dijo el mismo doctor Negri ante Radio 6. No entendemos por qué eso. Y nosotros vemos que día a día se están yendo médicos, se están yendo enfermeros, por esta situación. La verdad que están entregando el sanatorio en manos de alguien, eso es seguro. Nosotros no queremos que el Sanatorio del Sol desaparezca, es así de simple. Nosotros seguimos luchando para tener nuestra fuente de trabajo. El Sanatorio del Sol es el más antiguo de Bariloche, que lleva más años. Para que les den una idea, mientras el HPR y el San Carlos cobraban las prestaciones cortaban prestaciones a IPROS y a PAMI por la falta de pagos, el Sanatorio del Sol nunca dejó de atenderlos, jamás. Entonces, ahora que el Sanatorio del Sol necesita de la provincia y de la nación, no aparecen. Vemos negocios que se están haciendo por atrás de los trabajadores, y siempre nosotros somos los culpables y pagamos los platos rotos de una mala gestión o de los socios ausentes. Pasamos a una información en el ámbito internacional. Europa reitera una vez más su apoyo al acuerdo nuclear con Irán. El E3, los 3 países europeos firmantes del acuerdo nuclear contra Irán, alaba el PIAC del que salió Estados Unidos y dice estar preocupado por si rompe el pacto. Creemos que ha llegado el momento de actuar de manera responsable. Los riesgos son tales que es necesario que las partes se detengan y reflexionen sobre las posibles consecuencias de sus acciones. Han anunciado este domingo Francia, el Reino Unido y Alemania a través de un comunitario tripartito. Compartimos el informe de Hispan TV.
Los líderes de Francia, Alemania y el Reino Unido, Emmanuel Macron, Angela Merkel y Theresa May, respectivamente, emitieron un comunicado conjunto en apoyo al acuerdo nuclear con Irán. Los tres países firmantes del pacto reiteraron su compromiso con el mismo e hicieron un llamado al diálogo. Ha llegado el momento de actuar con responsabilidad y de buscar formas de detener la escalada de la tensión y reanudar el diálogo. Los riesgos son tales que es necesario que todas las partes interesadas hagan una pausa y consideren las posibles consecuencias de sus acciones. La nota se publica después de que Irán decidiera enriquecer uranio por encima de los límites establecidos en el pacto. El presidente de Irán defendió desde la provincia nororiental de Jorasán del Norte la medida del país de reducir sus compromisos nucleares. Hassan Rouhani dejó claro otra vez que Teherán cumplirá con sus obligaciones justo al mismo nivel que Europa cumpla con las suyas, nada más y nada menos. Hemos cambiado nuestra estrategia de paciencia con la de actuar recíprocamente. Hoy en día los europeos actúan utilizando la política de reducir sus compromisos. Nosotros también hemos reducido nuestros compromisos. Si algún día ellos violan el acuerdo nuclear, nosotros también lo violaremos. Y si algún día vuelven a cumplir por completo sus compromisos, nosotros también lo haremos. En otro discurso ante miles de ciudadanos, Rouhani resaltó que todas las intrigas de Washington contra Teherán durante los últimos años han fracasado. El mandatario reafirmó que los iraníes nunca darán su brazo a torcer ante las presiones de la Casa Blanca. Durante más de 14 meses, la primera potencia económica mundial ha impuesto sanciones muy duras contra Irán. Sin embargo, el valiente y astuto pueblo iraní ha resistido con mucha fuerza ante los enemigos. Por su parte, el canciller iraní consideró insuficiente que Europa respalde solo en palabras el acuerdo nuclear. A juicio de Zarif, los países europeos tienen que garantizar los beneficios económicos de Teherán en el marco del convenio. Los europeos alegan que quieren mantener vivo el acuerdo nuclear, pero no están dispuestos a pagar el precio de lograr este objetivo. Lo que necesitamos es que los europeos hagan algo y no se limiten a expresar su interés para salvar el trato. Zarif acaba de llegar a Nueva York para asistir a una reunión de la ONU. Dijo que aprovechará su estancia en Estados Unidos para alzar la voz contra el terrorismo económico del país norteamericano contra los iraníes. Maral Sandogui con información de Kamran Akberi, Hispan TV Noticias. Una linda noticia, una linda novedad para compartir con ustedes el día de hoy, ya que invitan a la presentación del libro Mensajes al poblador rural. Se trata de la obra del fotógrafo local Jorge Piccini, que estará acompañado por trabajadores del Servicio de Comunicación Social de Radio Nacional Bariloche. La presentación será este martes 16 a las 18:30 horas en la sala de lectura de la Biblioteca Sarmiento, con entrada libre y gratuita. El libro ilustra la realidad del Servicio de Comunicación Social de Radio Nacional Bariloche en la región, que ya lleva 70 años de historia. El reconocido fotógrafo local estará acompañado por Gabriela Salamida, que proyectará su corto documental Mensajes al Poblado. En principio sí es una convocatoria a la presentación del libro de Jorge Piccini. Nosotros como editora municipal y el Departamento de Patrimonio Histórico de la Subsecretaría de Cultura acompañamos el proceso en realidad de reconocimiento a este trabajo que hizo Jorge. Es un libro muy hermoso, muy importante, creo yo, para que colabora con la cultura barilochense a partir de los mensajes al poblador rural, justamente, que se emiten por Radio Nacional y que cumple una función social y cultural muy importante, ¿no? Hace muchos años que Radio Nacional trabaja comunicando y sí, digamos, de vínculo o de nexo entre un montón de gente en comunidades alejadas de las zonas céntricas de la ciudad, y comunica todo lo que es la línea sur y la Patagonia en general, ¿no? Es un servicio que hace, creo yo, más de 30 años que se da, y bueno, y Jorge lo que hizo como fotógrafo, con su ojo, con su sensibilidad, es poner imagen a esos mensajes. Él recorrió gran parte de la línea sur y de la Patagonia y fue a buscar a esos emisores de esos mensajes
y a los receptores de esos mensajes. Y bueno, el resultado es este libro que recientemente fue declarado de interés cultural, patrimonial y educativo por el Consejo Deliberante. Y mañana, martes, a las 18:30 se presenta en la Biblioteca Sarmiento. Así que bueno, todos invitados, la entrada es libre y gratuita. Acompaña a Gabriela Salamida con un trabajo documental también muy interesante que está hecho en base a ese servicio. Y 2 compañeras de Radio Nacional, que son las que trabajaron estuvieron muy cerca, hoy creo que siguen estando muy cerca del servicio, ¿no? Recibiendo las llamadas telefónicas, escribiendo los mensajes y convirtiendo eso en el mensaje que luego se emite por Radio Nacional. Bueno, una publicación que es muy sentida, ¿no?, para la población, o por lo menos para una parte de la población de Bariloche que tiene familiares en el campo y que sin duda los mensajes al poblador han sido ese puente necesario, ¿no?, para acortar distancias y para mantener un contacto permanente. Sí, absolutamente, pero además también tiene la magia de la comunicación llana de la gente, ¿no? También hay fotografías en el libro, ¿no? Cuenta con fotografías de los papelitos que solían llevar, ¿no? También a través de los años, ¿no? Eso muchos ahora son todos digitalizados, pero en su momento la gente acercaba papelitos escritos a mano y con el lenguaje tal como fue concebido, digamos, y eso también le da no sé, un carácter poético también a la situación, ¿no? Es esta cosa de, bueno, sí, obviamente se comunican, realizan todo tipo de operaciones, de intercambio, se comunican noticias felices, noticias no tan felices. Es muy lindo el trabajo, la verdad, sinceramente. Bueno, esto, bien lo decía, se va a recrear, se va a revivir, se va a recuperar de alguna manera en la Biblioteca Sarmiento con la presentación de este libro. Exactamente, sí. Martes 16 de julio, mañana, a las 18:30, con entrada libre y gratuita en la sala de lectura de la biblioteca. ¿Quién no ha escuchado el mensaje al poblador? Así que ahora los invitan a todos a que estén allí el día martes 16 a las 18:30 en la Biblioteca Sarmiento con la entrada libre y gratuita. Así que si quiere asistir, allí está la invitación. Nos vamos a una breve pausa y continuamos con más novedades. Inicio de espacio publicitario. Recibiste el mensaje. El celular al volante mata. Luchemos por la vida. Emilio, médico jubilado, vive en Bariloche. Hace 45 años que vivo en Bariloche. Mis vecinos son mapuches, no son terroristas. El hantavirus es una enfermedad viral aguda grave, transmitida por los ratones de campo, principalmente colilargos. La transmisión se produce por inhalación del virus que desprende las heces u orina de los roedores infectados, contacto directo al tocar roedores vivos o muertos infectados, sin medidas de prevención, mordedura de roedores infectados. Medida de prevención: mantenga el hogar y alrededores libres de roedores. Si ingresa a un lugar cerrado por mucho tiempo, use máscara, guantes, barbijo y botas. No limpie en seco. Acampe solo en lugares permitidos. No toque ningún roedor.
Espacio publicitario. Como le comentábamos en bloques anteriores, Bariloche construirá estufas y palets para calefaccionarse. Con la firma del convenio entre el municipio y la Fundación INVAP, por un lado se realizará el chipeado del residuo forestal para generar material combustible para las estufas. Por otro lado, se construirán estufas sustentables y además se realizarán paneles para colocar en los hogares para retener el calor generado. En Bariloche se generan unas 50.000 toneladas de residuos forestales útiles para calefaccionar. Por eso el municipio, junto a la Fundación INVAP y con el aporte económico de Nación y provincia, construirán en la zona del vertedero una planta para aprovechar estos residuos. Creemos que más allá de los 40 puestos de trabajo que estos 3 emprendimientos van a generar para nuestra comunidad, creemos que lo que estamos mostrando es que hay una manera de trabajar y que si todos ponemos lo que sabemos hacer de manera sincera, honesta y realmente buscando solucionar los problemas que las personas tienen, escuchando a las personas que tienen las problemáticas para entender realmente cuáles son sus necesidades, las respuestas se pueden encontrar. Y creemos que ese es un aporte importante para nuestra comunidad, empezar a pensar en Bariloche como una comunidad donde todas sus partes se unen para resolver problemas de la comunidad de Bariloche. Bariloche tiene un montón de gente que piensa y que hace cosas fabulosas, que lanza satélites, que hace reactores, que gana premios internacionales, que publica en las mejores revistas de ciencia del mundo. ¿Por qué no podemos usar todo ese conocimiento de manera articulada para encontrar soluciones para nuestra comunidad? Esa es la propuesta de la Fundación INVAP. Una vez que finalicen las obras de estos 3 espacios, ¿cuándo se comenzaría, digamos, a reciclar, a trabajar en pleno, digamos? Inmediatamente, tan pronto como tengamos resuelta la infraestructura, cuando tengamos construido el edificio y tengamos las maquinarias en funcionamiento, resolvamos el tema de la alimentación eléctrica, que va a ser todo un tema también, porque esta va a ser una fábrica que va a necesitar alimentación eléctrica, ahí vamos a tener que convocar más actores también. Una vez que tengamos todo andando, ya enseguida se va a poner a producir, vamos a arrancar primero con cantidades, por supuesto, cantidades piloto para probar, pero nosotros confiamos en que rápidamente para el año que viene ya vamos a estar produciendo, para el próximo invierno, no para este, pero para el próximo invierno ya vamos a estar produciendo en cantidades como para que uno pueda acudir a este lugar a resolver sus problemas de calefacción. ¿Le recuerda a la gente qué es lo que van a producir en estos espacios? Sí, vamos a transformar los residuos forestales, todo lo que uno pone hoy en la calle para que se lleve alguien o lo quema en su jardín porque pide un permiso de quema, lo quema como puede. Esos residuos forestales los vamos a transformar en una de las unidades productivas para volverlos aptos para que sirvan para quemar en las estufas que se van a construir en la segunda unidad productiva, y a su vez las personas que compren esas estufas van a poder comprar material que se va a producir en la tercera unidad productiva para aislar sus hogares, para que este combustible del residuo forestal quemado en esa estufa quede adentro de la vivienda. ¿Hay algún proyecto parecido o similar a este? No que nosotros sepamos, así que tenga las 3 patas, no. En Río Negro, en particular en Bariloche, hay otros proyectos que buscan aprovechar los residuos forestales o la materia de biomasa, la madera que tenemos alrededor, como por ejemplo el proyecto que tiene la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la provincia, Ciencia, Tecnología y Desarrollo para la Producción de la provincia, que usa chipeado para alimentar una caldera que produce agua caliente, y esa caldera se puede usar, por ejemplo, en una escuela, en un hospital, en un hotel, en un edificio de oficinas, y usaría combustible, por ejemplo, procesado por el primer emprendimiento productivo de nuestra cadena. Entonces hay otras iniciativas en la ciudad y en la provincia que apuntan al uso de la materia, de los residuos de madera o de la madera como combustible de una manera sustentable, que no sea que cortamos los árboles, los quemamos, y nosotros sabemos que nuestros árboles tardan un montón en crecer, entonces no es madera que podamos alegremente cortar y quemar. Entonces hacerlo de una manera respetuosa con el medio ambiente, aprovechando lo que nos da, pero sin exigirle más de lo que puede sostener.
Como les comentábamos, varias son los microemprendimientos que están exponiendo en Uniendo Tramas allí en el SCUM, y uno de ellos es Alue, que confecciona ropa deportiva local que se inició hace 4 años. Ana Nahuelfil, la responsable del proyecto, indicó que se hacen trabajos para escuelitas deportivas, gimnasios y escuelas. Nahuelfil valoró que la 6ª edición de Uniendo Tramas en el SCUM de Moreno y Villegas se puede realizar en estas fechas de vacaciones y afluencias turísticas. Hasta fines de julio se podrá recorrer este espacio de exposición y ventas de producción textil local en el SCUM. Uniendo Tramas surge como propuesta frente a la escasa existencia de espacios de comercialización para la producción local. Primero puse el nombre y me gustó porque es el nombre de mi nieta y que tiene un significado muy lindo, que es alma en mapuche. Y bueno, yo hago ropa deportiva, estoy sublimando también. Y bueno, es un emprendimiento para poder vivir un poquito mejor. Yo ya soy una persona grande, pero bueno, necesitamos siempre sobrevivir, así que, y me gusta mucho la confección de ropa, así que estoy en esto. Bien. Bueno, Ana, ¿hace cuánto tiempo comenzó con el proyecto? Con el proyecto, yo siempre cosí, ya hace más de 10 años que estoy en Bariloche y que estoy cosiendo, pero con este proyecto de ropa deportiva hace 4 años. Hice un cursito de diseño y bueno, ahí encaré por el tema de la ropa deportiva y la sublimación. Y bueno, ¿cuál ha sido el resultado a lo largo de estos años? Bien, muy bien, porque he trabajado mucho con algunas escuelitas deportivas, algunos gimnasios, y ropa para las escuelas que siempre me están pidiendo, así que bien. Bueno, ¿usted trabaja desde su casa? Desde mi casa, sí. En mi casa tengo un pequeño tallercito armado, ocupando una habitación que la agarré para trabajar y estamos en eso. Y siempre tenemos el acompañamiento de Uniendo Tramas también, ¿no? Que está bueno eso. Bueno, acerca de la ropa deportiva, ¿qué es lo que más hace? ¿Qué es lo que más le solicitan? Y calzas, corpiñitos deportivos para niñas, para mayores, ese tipo de cosas se pide bastante, y ahora estoy haciendo pantalones para grandes, para adultos, o sea, babuche y todo ese tipo de cosas que ahora se usa bastante. Bueno, la gente responde, digamos, a este tipo de emprendimientos, de gente que confecciona, que hace, que lleva adelante un proyecto. Sí. A la gente le gusta y me parece que gusta mucho y está de acuerdo de que se hagan emprendimientos locales y sí, se trabaja bien, se puede trabajar. Bueno, y a Uniendo Tramas, ¿hace cuánto tiempo está formando parte? 4 años. Ah, también. Sí. Y bueno, ¿qué les resulta a ustedes beneficioso, digamos, el hecho de poder estar aquí en el SCUM? Sí, muy beneficioso. Y más la fecha que nos dan. Esta fecha es una fecha muy buena. Tuvimos también en el verano, la fecha de carnaval. Muy buenas fechas nos ayudan las fechas que nos dan. Sí. Ana, ¿cómo puede hacer la gente para contactarse con usted, con el proyecto? Bueno, yo todavía soy media torpe para armarme hacerme una, ¿cómo se llama? Un programa de poner en internet, y eso me cuesta un poquito. A las personas grandes nos cuesta, pero por la gente que me conoce, de boca en boca, siempre se llega. ¿Algún teléfono? Sí, el teléfono. 294 36 51 35. Ese es mi teléfono celular. Bueno, ¿en qué barrio se encuentra? Estoy en la calle Enfri, en el 455. O sea, estoy en el centro. También me ayuda eso, que estoy en buen lugar, buena ubicación, sí. Bueno, Ana, gracias, y esperamos que pueda continuar, ¿no?, con este trabajo, con este proyecto que
que hace bien también a la ciudad, ¿no? El hecho de que el dinero también se quede aquí en la ciudad. Se queda acá, sí, por supuesto, que hace bien y nos hace bien a nosotros y nos hace sentir muy cómodos y si lo que ofrecemos gusta, mejor nos hace. Sí. Gustavo Nahuel expone parte del arte mapuche en el Consejo Deliberante del Neuquén. Este miércoles 17 se inaugurará la muestra de arte de orfebre mapuche Gustavo Nahuel en el patio de la democracia del Consejo Deliberante de Neuquén. La exposición, denominada Neuquén Interior Imaginario, contará con pinturas y esculturas trabajadas en metales preciosos y semipreciosos de la cultura mapuche. La muestra tiene como nombre Neuquén Interior Imaginario y la idea es poder hacer un poco de muestra de lo que es nuestra cultura interior, ¿no es cierto?, de acá, muy neuquina, muy de nuestras realidades, y a la vez también mezclado un poco también con colores actuales, fluorescentes, más modernos, poder hacer una mezcla de todo eso y bueno, poderlo disfrutar en un ambiente, un espacio tan lindo y tan grande como es el patio del Consejo Deliberante, y para eso vamos a estar inaugurando este miércoles a las 11 de la mañana la muestra y se va a mantener todo el mes de julio hasta fines de julio, principios de agosto. La intención es poder mostrar un poco de pintura, un poco de escultura, las piezas que yo realizo en metales preciosos y semipreciosos y además también acompañando con una muestra de lo que es pintura en relación a nuestra identidad mapuche y también regional, mezclando colores actuales, colores muy intensos, y con eso también esculturas trabajadas con motivos florales y piezas en gran volumen también. ¿Qué significa que el Consejo Deliberante te abra las puertas para mostrar lo que vos haces? Bueno, es una alegría muy grande porque es permitirme expresar en cierta forma una voz de la cultura de nuestro pueblo, poder dar un espacio de comunicación también, no solo de arte al lugar. Y está muy bueno poder tener esta oportunidad, ¿no?, de poder tener un espacio muy lindo, muy agradable, con bastante tamaño como para poder exhibir obras que tal vez en espacios más reducidos es más difícil de mostrar. Ahora le pedimos que preste atención a la siguiente nota, ya que hasta el día 31 de agosto hay tiempo para inscribirse a los concursos literarios 2019 de la editora municipal Bariloche, Juan Ojeda, para promover, difundir y publicar obras de autores locales. Este año la convocatoria abarca 2 géneros que se abordan por primera vez en este ámbito: la dramaturgia y la literatura infantil ilustrada. Las obras ganadoras serán publicadas por la editora. Sí, por supuesto, están abiertas las 2 convocatorias que tenemos a los concursos. Una es literatura infantil ilustrada, que puede ser para un artista integral que haga las 2 cosas, escribir y ilustrar. Es una propuesta justamente en libros para niños, donde el texto y la imagen están integradas, ¿sí?, como que son codependientes, digamos. Y el otro concurso es de dramaturgia, y ambas bases están publicadas en el Facebook de la Subsecretaría de Cultura, de la Municipalidad y de la editora municipal, o bien pueden ser solicitadas a editoramunicipalbrc@gmail.com, y están vigentes hasta el 31 de agosto las convocatorias. Bueno, ¿hay ya inscriptos? Hay algunos, sí, ya hay algunas participaciones, estamos recibiendo consultas, tenemos ya definido el jurado, así que estamos bastante avanzados. Para ambos concursos hemos realizado articulaciones con otros organismos del Estado. En el caso de literatura infantil ilustrada estamos trabajando con el Instituto de Formación Docente Continua de acá de Bariloche y el programa Primera Infancia, que depende del Ministerio de Desarrollo Social de Nación. Y en el caso de dramaturgia estamos trabajando con la carrera de arte dramático de la Universidad de Río Negro.
Bueno, los premios para la gente que tenga iniciativa en participar. Para ambos casos, la edición, hecha por la editora municipal. Sí, la edición y bueno, una cantidad de ejemplares. Y luego también la distribución a través de estos organismos, ¿no? Y el uso del material y la promoción de la lectura de esos materiales, ¿no? Pero en principio es la edición. Muy bien. Entonces, recordarnos el plazo y también la manera de inscribirse. Las obras, bueno, tienen que consultar las bases, básicamente, que ya están publicadas en los Facebook tanto de la Subsecretaría de Cultura como de la editora municipal, o bien pedirlas por mail a editoramunicipalbrc@gmail.com, y los plazos son hasta el 31 de agosto, ambos concursos. Ahí pasaba la información. Entonces, hasta el día 31 de agosto tiene tiempo para poder anotarse allí al concurso literario 2019 de la editora municipal Bariloche. Momento de irnos a las farmacias de turno para este lunes 15 de julio. Farmacia Luna Lanz en Onelilla Tasto, Iberia en 20 de febrero 410 y Farmacia Cumbre 1 en Pasaje Gutiérrez y Diagonal Gutiérrez, que está abierta hasta las 23 horas. Repetimos las farmacias de turno para este lunes 15 de julio. Farmacia Luna Lanz en Onelilla Tasto, Farmacia Iberia en 20 de febrero 410 y Farmacia Cumbre 1 en Pasaje Gutiérrez y Diagonal Gutiérrez, que está abierta hasta las 23 horas. De esta manera damos por finalizado el informativo de este lunes 15 de julio. Los vamos a dejar ahora en la programación de Walking Toon TV y nosotros nos reencontramos nuevamente mañana a partir de las 13 horas con una nueva edición. Memoria Pulamuen, Capeu Cayal.